Muy bien, vamos a dar lectura al capítulo 2, parte del capítulo 2 del libro de Hechos en el Nuevo Testamento. Capítulo 2, versículos 1 al 21. Escuchen lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar a nuestro Dios y Padre. Que tu palabra, que el mensaje que escuchemos, Señor, nos ayude a hacer esto último que dice el pasaje, a invocar tu nombre. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, nuestros oídos, danos un corazón humilde y sincero para creerte y para obedecerte. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Son preguntas que vamos a estar resolviendo. Vamos a tratar de responder a lo largo de la serie. ¿Qué trama la iglesia? ¿Hay algo que la iglesia esté intentando hacer y que no sabemos? Eso piensa muchas personas, que hay una conspiración de un grupo de personas poderosas, ¿no? ¿De qué se trata realmente la iglesia? Bueno, ya comenzamos a responder algunas de estas preguntas en los 2 primeros mensajes de la serie. Vimos que Jesús les dice a sus primeros seguidores que ellos serán sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo único que Jesús les dijo es que esperaran al Espíritu Santo y después los iba a enviar.
Y si recuerdan, en el segundo mensaje nos dimos cuenta de que esto, por eso era bien importante, porque van a estar hablando de Jesús, porque van a dar testimonio de Él. Era bien importante que los pilares de la iglesia fueran testigos presenciales de todo lo que Jesús hizo, incluida su resurrección. Ahora, este es el ideal, esto es lo que Jesús quiere de sus discípulos, esto es lo que Jesús quiere que pase en la iglesia. Que sus discípulos, que sus seguidores, que la iglesia sean sus testigos y que vivan de cierta manera en el mundo. La pregunta es si es posible. La mayoría de nosotros leemos las historias en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y decimos, ¿quién puede hacer eso? Se nos hace algo tan extraño, se nos hace imposible de vivir de esta manera. ¿Pudo la iglesia, pudieron sus primeros seguidores vivir como Él esperaba? Bueno, este pasaje nos comienza a decir que sí. Pero no fue que ellos hayan dicho, sí podemos con esto. Jesús nos eligió por algo. Algo debió ver en nosotros, que somos capaces, que somos fuertes, que somos inteligentes. No, algo sucedió en ellos que les dio la capacidad de vivir de esta manera, que les dio la capacidad de traer un nuevo orden al mundo, voy a ponerlo de esa manera. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que Jesús les había prometido. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que yo les envíe el Espíritu Santo. Y este pasaje nos muestra que cuando el Espíritu Santo viene al creyente, el creyente es capaz de vivir para Dios y hacer cosas extraordinarias. Es más, se puede decir que la razón por la que la iglesia es capaz de ser y de hacer lo que Jesús le pide es por el poder que le es dado a la iglesia. Jesús le da cierto poder a la iglesia. Y esta mañana quiero hablarles de ese poder. Y hay 3 cosas que quiero decir acerca de este poder que Jesús le da a la iglesia. Quiero hablarles del secreto, del poder de la iglesia, del objetivo de este poder que Jesús le da a la iglesia y del resultado del poder que Jesús le da a la iglesia. El secreto, el objetivo y el resultado del poder que Jesús da a su iglesia. Vean, aun cuando la iglesia no está en su mejor momento, mucha gente hoy en día no va a la iglesia, está pasando de moda, ¿no? Aun cuando la iglesia no está en su mejor momento, aun cuando no está creciendo, algo sucede. ¿Por qué? Vean, aun cuando no está en su mejor momento, la iglesia no desaparece por completo. La iglesia no se acaba. ¿Por qué? La respuesta tiene que ver con el secreto del poder de la iglesia. Y este secreto no tiene nada que ver con algo oculto, con algo que solamente unos cuantos saben, ¿no? De hecho, es algo que está a la vista si prestamos atención, si escuchamos lo que la Biblia nos dice. En esta primera parte del capítulo 2 de Lucas, Él nos dice que los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús, recibieron el Espíritu Santo. Ese es el secreto del poder de la iglesia. Ahorita vamos a ver cómo y por qué. Lucas comienza, el autor de Hechos, comienza hablando del día de Pentecostés. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es el día de Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿No? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué significado tenía que los discípulos recibieran el Espíritu Santo ese día? Bueno, Pentecostés era una celebración judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. Era un festival que estaba relacionado con la cosecha. Era cuando los judíos presentaban sus primicias a Dios. Y bueno, ¿qué es una primicia? Diremos nosotros.
En el mundo moderno nunca escuchamos hablar de primicias. ¿Qué es esto? Bueno, bien fácil, eran los primeros frutos de lo que habían cosechado. Ahora, ¿por qué se los presentaban a Dios? Bueno, porque Dios se los había pedido en el Antiguo Testamento. Era una forma de agradecerle a Dios por su provisión y de confiar. Imagínate, eres un campesino y de los frutos que da tu huerta, los primeritos los agarrabas todos y se los llevas a Dios. Dios te lo pidió y esta era una señal, una forma de darle gracias a Dios. Él te dio esto. Pero también era la forma de seguir confiando en que Dios te iba a seguir dando lo que necesitabas, ¿no? Esto era Pentecostés. Y el hecho de que el Espíritu Santo haya sido derramado sobre los primeros seguidores de Jesús es bien significativo. Que haya sido derramado en este día es bien significativo, porque es la forma del autor, la forma de Lucas de decirnos que ellos, los primeros discípulos, los primeros seguidores, solamente son eso. Los primeros seguidores son las primicias, los primeros frutos. Después de ellos van a venir muchos más. Esa es la razón por la que la verdadera iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia que se basa en los hechos históricos que leemos aquí en la Biblia, nunca se va a acabar. Dios la va a sostener. Y vean cómo sucede en esta historia. En los versículos 1 al 4 leemos lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. La casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hay tres cosas bien claras que suceden. Los que estaban ahí reunidos escucharon un ruido como el de una ráfaga de viento, un estruendo. En segundo lugar, se aparecieron unas lenguas de fuego sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Ahora, este ruido, esta ráfaga de viento, el estruendo y las llamas son señales de algo. ¿Señales de qué? Si vamos al Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que estas dos cosas son señales de la presencia de Dios. Por ejemplo, el primer capítulo de Génesis, luego comenzando Génesis, versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Pero la palabra traducida como espíritu es la palabra hebrea ruaj, que puede significar simplemente viento o aliento. Y más adelantito, ahí en Génesis, siguiente capítulo, versículo 7, leemos lo siguiente, dice, Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este viento, ¿no?, es la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo que viene a los creyentes. Es más, de hecho, ¿qué podemos decir del fuego? Cuando Dios le habla a Moisés, cuando se le aparece a Moisés por primera vez, ¿se acuerdan? ¿Cómo le habla? ¿Cómo se le aparece Dios a Moisés? En una zarza ardiente, una planta que no se consume. Y de hecho, más tarde, cuando Dios libera a su pueblo de Egipto, Dios los va guiando por el desierto, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Una columna, una nube
Entre el día y en la noche, una columna de fuego. La presencia de Dios. Vean lo que está sucediendo aquí en Pentecostés. Significa que el Dios que hizo todas las cosas viene a los creyentes. Viene a los primeros seguidores de Jesús. Pero ¿qué hacía el Espíritu? Da vida. Dice, cuando Dios creó las cosas, el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas, estaba dándole forma a todo. Cuando Dios hizo al hombre, ¿qué hizo? Sopló en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios, el Dios que hizo todas las cosas, les está dando una nueva vida a los seguidores de Jesús. Los está haciendo personas, hombres y mujeres diferentes, nuevos. Pero vean, más increíble todavía, es que este Dios que hizo todas las cosas viene a vivir en cada uno de ellos. Dios habita en ellos, los que creyeron en su Hijo Jesucristo. Y ese es el secreto del poder de la iglesia. Dios habita en cada creyente de Jesucristo. Si has creído en Él, lo que Él hizo por ti, lo que la Biblia dice que hizo, entonces el Espíritu Santo viene a vivir en ti. Entonces eres ahora el templo de Dios. Dios vive en ti. Dios vive en nosotros. Ahora piensa esto. Si Dios vive en nosotros, ¿qué no seremos capaces de hacer? Dios vive en mí. El Dios que hizo todas las cosas. ¿Qué no seré capaz de hacer? Nuevamente, cuando leemos las historias del Nuevo Testamento, algunas del Antiguo Testamento, decimos, ¿pero realmente alguien podrá vivir así hoy en día? Si Dios vive en ti, es posible. Si el Espíritu Santo mora en ti, es posible. Puedes obedecer, puedes confiar en Dios, como lo hicieron estos primeros hombres y mujeres. Ahora, antes de hacernos la idea incorrecta acerca del poder que la iglesia ha recibido, quiero hablarles del propósito de Dios al darle este poder a la iglesia. Con otras palabras, hablarles del objetivo del poder de la iglesia. Los versículos 5 al 11 nos hablan precisamente de para qué Dios le da este poder, el poder de su presencia a la iglesia. Hace un momento dije que cuando el Espíritu Santo vino a los primeros seguidores de Jesús, sucedieron tres cosas. Está este ruido, este estruendo, esta ráfaga de viento, las lenguas de fuego sobre cada creyente y, por último, la historia nos dice que estas personas que estaban ahí reunidas comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Ya expliqué de qué se trataban las dos primeras cosas, el estruendo y las lenguas de fuego, pero no dije nada acerca de lo último. ¿Qué significa que comenzaron a hablar en diferentes lenguas? Eso significa que hablaron en diferentes idiomas. El versículo 6 dice que todos estaban pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. La palabra griega aquí para idioma es la palabra dialecto. De ahí viene nuestro término dialecto. Y esto quiere decir que eran idiomas conocidos. No se trataba de un lenguaje angelical, un lenguaje raro que nadie conocía. Eran lenguajes que todo mundo conocía de alguna u otra manera. Aun si no lo sabían hablar, era un lenguaje humano que alguien se dedicaba a estudiarlo, podía entenderlo. O sea, el Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar otros idiomas sin haberlos estudiado. Fue algo sobrenatural. La pregunta es, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué Dios
se manifiesta de esta manera? ¿Por qué Dios le dio a estos hombres, a estas personas, esta manifestación de sí mismo? ¿Por qué el Espíritu obró de esta manera? Bueno, recordemos que esto sucedió ¿cuándo? El día de Pentecostés. Un festival nacional para los judíos. Y así como los judíos iban a Jerusalén para celebrar la Pascua, 50 días después de la Pascua, muchos de ellos iban a Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Y aunque muchos, la mayoría, eran judíos de nacimiento, otros prosélitos que se convirtieron al judaísmo, aunque todos eran judíos, todos hablaban distintos idiomas. ¿Por qué? Porque estaban esparcidos por todos lados. Los versículos 8 al 11 nos dicen esto. Dice, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Judíos que venían de todos lados, nacieron en otros lugares, aprendieron su lenguaje principal, era el que aprendieron desde niños. Y todos vienen a Jerusalén para esta celebración. Ahora imagínate lo que podrías hacer si miles de visitantes de otros países vinieran a la ciudad. Lo vemos cada 4 años, ¿no? Piensa en el mundial, ¿no? ¿Qué sucede alrededor del mundial? Un montón de negocios. Imagínate lo que podrías hacer si pudieras comunicarte con estas miles de personas. Un montón de cosas, podrías hacer negocios con ellos, podrías sacar ventaja de alguna manera. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Dios aprovechó este tiempo donde iban a ir todos los judíos a Jerusalén para manifestarse de esta manera. En el Antiguo Testamento, pensando en esto, en las posibilidades, en lo que podríamos hacer, no sé, imagínense, ¿qué año va a ser un mundial donde va a estar México, Estados Unidos y Canadá? Vamos a tener un montón de extranjeros por aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hoy le rento un cuarto, ¿no? ¿Cuánto van a costar los Airbnb? En el Antiguo Testamento hay una historia donde todos hablaban el mismo idioma. Y porque todos hablaban el mismo idioma, intentaron hacer una torre que llegara hasta el cielo. Pero los hombres que hablaban todos el mismo idioma dijeron lo siguiente. Esta es la historia de la Torre de Babel, por cierto. Y esto es lo que dijeron en esta ocasión. Dice, en ese entonces hablaba un solo idioma en toda la tierra. Pero los hombres dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Cuando tenemos la ventaja de cualquier tipo, ¿qué hacemos? La usamos para sacar provecho, ¿no? Para tener el control de las cosas, para sentirnos seguros. Eso quisieron hacer los hombres en la historia de la Torre de Babel. Pero ¿qué sucede aquí en la historia? ¿Qué hacen los primeros discípulos de Jesús? Pueden hacer negocios, pero en lugar de esto, hablaron las maravillas de Dios. Hablaron las maravillas de Dios. Y esto nos dice por lo menos un par de cosas. Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Y algo que vemos aquí es que Dios está revirtiendo la maldición de Génesis 11, de la Torre de Babel. ¿Qué sucedió en Génesis 11?
Los hombres no terminaron en la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque Dios bajó a confundir el idioma. Ya no se entendían y no pudieron terminar la torre. Pero ahora los hombres podrán ponerse de acuerdo, no para hacerse famosos, no para hacer un monumento a sus capacidades, no para hacerse ricos, no para hacer negocios, sino para decirle al mundo las maravillas de Dios. Dios está comenzando de nuevo. Si ustedes intentaron hacer esto hace miles de años, hacerme a un lado, hacerse famosos, hacerse ricos sin mí, pero vamos a comenzar de nuevo. Yo voy a vivir en ustedes, les voy a dar el poder de hacer cosas extraordinarias para que les digan a otros acerca de mí, acerca de las maravillas que yo he hecho y que soy capaz de hacer. En el poder que Dios le da a la iglesia, no tiene nada que ver con controlar y dominar a los demás. Tiene que ver con la habilidad de servir y de bendecir a otros. Y de alguna manera eso es lo que está sucediendo aquí. Vean, los primeros discípulos hacen esto, aun cuando no hace mucho su maestro fue crucificado. De hecho, ¿se acuerdan? El final del Evangelio de Juan nos dice que estaban reunidos a puerta cerrada, estaban temblando de miedo. Si ya mataron a Jesús, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Pero ahora ellos reciben el Espíritu Santo, tienen esta capacidad extraordinaria, sobrenatural de hablar otros idiomas que no estudiaron. ¿Y qué es lo primero que hacen? No hacen negocios, hablan de las maravillas de Dios. Ahora están dispuestos a hablar de Él. Están dispuestos a arriesgarse a que algo similar les pase a ellos. Para eso, Dios bendice a la iglesia con su presencia. Para eso Dios le da el poder de su presencia a la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Nos acercamos a Dios principalmente para que conceda nuestros anhelos, para que nos ayude a conseguir nuestras metas, para que nos dé la vida que soñamos. ¿O estamos siendo testigos de su poder y su presencia con nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué le decimos a otros? Acércate a Dios y te va a dar todo lo que anheles, todo lo que sueñes. ¿O estamos siendo testigos de su poder y su presencia? Usamos lo que Él nos da, nuestros dones, nuestras capacidades, para testificar de Él. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando somos testigos del poder y la presencia de Dios en nuestra vida? Nuestro último punto. ¿Qué sucede? Bueno, veamos el resultado del poder de la presencia de Dios en la iglesia. Ya vimos que la presencia de Dios en la iglesia hace algo en nosotros. Nos da una habilidad, una capacidad que antes no teníamos. En el caso de aquellos primeros seguidores de Jesús, fue la capacidad de hablar en distintos idiomas sin haberlos estudiado. Pero leemos esto y pensamos, bueno, ¿y por qué nosotros, tú y yo, no recibimos ninguna habilidad extraordinaria como esa cuando creímos? Nada raro me ha pasado a mí. Yo no puedo hablar otros idiomas, por más que lo intento, lo he estudiado y no puedo. Yo no he tenido ninguna experiencia como la de estos hombres. Bueno, hay muchas razones. Para empezar, vean, los primeros seguidores de Jesús vivieron en un tiempo y en un contexto determinado. Si pudieras hablar 5 idiomas y viniera el mundial y tuvieras un montón de extranjeros, ¿qué harías? ¿Tienes el don? ¿Qué harías? ¿No? En aquellos hombres y mujeres se les presentó esta oportunidad específica. ¿No? Muchos
Judíos de muchos lugares estaban en Jerusalén al mismo tiempo. Por eso Dios se manifiesta de esta manera. Pero díganme si no es cierto, si somos honestos, cuando pensamos en lo que haríamos si tuviéramos una habilidad especial, ¿qué pensamos que haríamos con esta habilidad? Hace no mucho, ahora que visitaba a algunos amigos allá en Estados Unidos, no sé cómo salió el tema y decía, nos hacían la pregunta, ¿no? Que si pudiéramos inventar, crear algo que hiciera el mundo mejor, ¿qué elegiríamos, no? Y es interesante que todas las respuestas tenían que ver con hacer nuestra vida más fácil. Estamos pensando principalmente en nosotros. Pero esto no sucede en la historia. De hecho, aquí vamos a ver a las primeras personas que se burlan de los cristianos. El pasaje nos muestra los resultados del poder de Dios en la iglesia. Vean, los versículos 7 y 8 nos dice que quienes escucharon a los discípulos hablar en diferentes idiomas estaban desconcertados y maravillados y decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Como si cada uno los oye hablar en su lengua materna. Uno de los resultados del poder de Dios en nuestra vida es asombro. Cuando otros nos ven, se asombran. Ven, estos hombres que estaban de visita en Jerusalén no lograban entender lo que estaba pasando, pero era evidente. No podían negarlo. Cada uno de ellos los escuchaba hablar en su propio idioma. Hasta ese punto no sabían qué significaba, pero no podían ignorarlo. Era algo increíble. Por eso estaban maravillados. Pero luego el versículo 2 dice, estaban desconcertados y perplejos y se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otro de los resultados era duda, intriga. La primera respuesta era asombro, pero había otro grupo de personas que comenzó a preguntarse, bueno, ¿y qué quiere decir eso? Este segundo grupo no solamente está asombrado, quiere respuestas. ¿Qué significa esto que está pasando? Y un resultado más lo vemos en el versículo 13, el versículo inmediato después. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Este tercer grupo de personas ni siquiera se asombra. Simplemente su reacción inmediata es burlarse. Están borrachos. Esto es lo que sucede cuando los cristianos vivimos por el poder de Dios. Algunos se van a asombrar. Porque él o ella es así. ¿Qué lo hace vivir de esa manera? ¡Wow! No, pues, mis respetos. Otros van a tener dudas. ¿Qué lo hace hacer esto o lo otro? O no hacer esto o lo otro. Porque es diferente él o ella. Y otros más simplemente se van a burlar. Cuando estamos viviendo por el poder de Dios, esto va a suceder. Algunos se van a asombrar, otros van a dudar, van a preguntar y otros más se van a burlar. ¿Has visto estas reacciones en la gente a tu alrededor? Si las has visto, no tienes nada de qué preocuparte. Son completamente normales. Es lo que ha sucedido desde los primeros días de la iglesia. Pero por otro lado, si no hemos visto estas reacciones, es posible que no estemos viviendo por el poder de Dios. Es posible simplemente que estemos haciendo nuestros esfuerzos humanos. Por eso nadie está impresionado. Por último, hay un resultado más, y este lo vemos a partir del versículo 14.
donde Pedro nos explica qué es lo que está sucediendo. Y para hacerlo, él cita el Antiguo Testamento. Específicamente, él cita al profeta Joel. Y la explicación de Pedro es bien sencilla. ¿Qué pasó? Pedro dice que Dios cumplió la promesa que un día le hizo a su pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Qué promesa? La promesa de derramar su Espíritu Santo, de Él venir y morar y vivir en los creyentes en Él. Derramar su Espíritu Santo sobre su pueblo. Pero lo interesante aquí es que la promesa dice que Dios va a derramar, la forma en la que Pedro lo pone es así, que va a derramar su Espíritu sobre todo el género humano. Ya no solamente dice sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo ya no va a estar conformado solamente por judíos. Y más adelante, en el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta de ello, de que cualquiera que crea el mensaje puede ser parte del pueblo de Dios. Pero este es el último resultado. Está en la última parte que Pedro cita del profeta Joel. Dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Asombrarse por algo maravilloso es bueno. Tener preguntas acerca de algo que nos llama la atención es bueno. Sin embargo, eso no es suficiente. Pedro está diciendo que Dios hizo todo lo anterior para que todos, no importa quién seas en el mundo, para que todos tengan la oportunidad de hacer esto, de invocar el nombre del Señor y de ser salvos. Ahora, ¿qué significa invocar el nombre del Señor? Bueno, Pedro nos da a entender que alguien invoca el nombre del Señor para ser salvo. Por lo tanto, invocar el nombre del Señor tiene que ver con esto. Tiene que ver con admitir que necesitamos ayuda, que estamos perdidos, que no importa cuántas ganas le eche, yo no puedo cambiar las cosas. Invocar el nombre del Señor significa admitir que somos peor de lo que creemos. ¿Por qué? Bueno, piénsenlo, si Jesús murió para perdonar nuestros pecados, esto significa que realmente somos malos. Él murió en nuestro lugar. Pero, si Él murió voluntariamente, eso significa que Él nos ama a pesar de nuestro pecado, como no tenemos una idea. Además, esto significa que si Él, nuevamente, invocar el nombre del Señor, creer en lo que Él hizo para salvarnos, Él murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y si Él resucitó, esto significa que si ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, Él cambia nuestro destino para siempre. Y si Él cambia nuestro destino, entonces nuestro futuro está asegurado. Y entonces podemos hacer su voluntad, aunque represente un riesgo para nosotros. Podemos vivir como Él quiere, por el poder del Espíritu Santo, porque nuestro futuro está seguro con Él. Podemos usar nuestro poder, podemos usar nuestras bendiciones, no para enriquecernos, no para estar encima de otros, sino para ayudar y servir a otros. Este es el orden que la iglesia establece, porque es el orden que Jesús trae a la iglesia. Que usemos nuestro poder, nuestros recursos, no para mandar, sino para servir y para bendecir a otros. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque tú nos has dado poder. Le has dado poder a tu iglesia, a todo aquel que
ha creído las buenas noticias de lo que Jesús vino a hacer, que vino a salvarnos de nuestro pecado. Y lo único que tenemos que hacer para recibir este poder es admitir que somos peor de lo que creemos, aceptar el sacrificio que Él hizo para el perdón de nuestros pecados e intentar corresponder tu amor. Cuando esto sucede, tu Espíritu Santo viene a nosotros, y por eso, Espíritu Santo, te rogamos que tú nos llenes de tu presencia, que podamos ser tus testigos aquí en la tierra, y que podamos usar los recursos y el poder y la capacidad y todo lo que nos das para dar testimonio de ti, para servir a otros y para bendecir a otros. Pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.